Otra aportación teórica valiosa que encuentro en Popper es la idea que nos da de lo que es una tradición y una institución. Vea qué interesante. Y que me va a recordar a Mary Douglas en antropología, heredera del pensamiento de Durkheim, de alguna forma, o de Durkheim. Y me va a recordar también a Talcott Parsons con la perspectiva de la institucionalización. Pero veamos qué nos dice Popper. Mire, dice Popper: hablamos de instituciones cuando encontramos a un cuerpo de individuos, cambiantes por cierto, que obedecen a ciertas normas o que cumplen a ciertos principios sociales primarios, como enseñar, por ejemplo. En cambio, hablamos de tradiciones cuando intentamos describir las uniformidades, ¿sí?, que existen en este grupo de personas. Qué interesante, dice Popper. Miren, instituciones cuando hay un grupo, un cuerpo de individuos que se comportan bajo ciertas normas o satisfacen ciertos intereses o principios primarios en sociedad, como en la enseñanza, por ejemplo. Y en cambio hablamos de tradiciones cuando intentamos describir esas uniformidades, ¿sí? Entonces, me parece una conceptualización valiosa. Digo que me recuerda a Mary Douglas en su libro Cómo piensan las instituciones, porque Mary Douglas nos enseña, miren, ¿qué es una institución? Una institución, no esté pensando que es el edificio, ¿verdad? Esa expresión material que uno dice, voy a la institución tal y pensamos en el edificio. No, eso no es una institución. Mary Douglas nos ha dicho, miren, la institución es una convención, es un acuerdo. De alguna manera, ese acuerdo de educar, por ejemplo, perseguir valores o normas sociales, como de alguna manera lo plantea Popper. Y habla decía de Talcott Parsons, porque Parsons nos ha dicho que la interacción social en la práctica constante es que se van a crear relaciones, y cuando esas relaciones se consolidan en el tiempo de alguna manera y generan instituciones, ¿sí? Y con el ánimo de explicar que la ciencia no descansa en observaciones, o más bien que la teoría no es la compilación de observaciones, Popper arremeta contra lo que él llama el mito baconiano, de entender que la ciencia es un producto de observaciones específicas o verificables. Y dirá él, miren, esto no tiene ni respaldo histórico, pues. Cuando revisamos a nuestros filósofos antiguos, observamos que estos filósofos no empezaron preguntándose cómo sé que esta naranja es una naranja, ¿verdad? Con el fin de tener una perspectiva empírica sustentada en la observación. No, ellos comenzaron teorizando de una manera amplia, más allá de lo observacional, de lo empírico. Fue la razón la que lo guió. Dicen ellos, miren, lo que se comenzaron a preguntar fue por el mundo, por el cosmos. Entonces dirá él, miren, está bien conocer, pero el reducirse, el especializarse, puede ser peligroso. Para el científico la especialización es importante, pero para el filósofo puede ser un pecado mortal. ¿Qué estoy diciendo? ¿O qué no está diciendo Popper? Popper no nos dice, miren, no se especialicen. Está diciendo, no pierdan una óptica genérica. Necesitamos teorías cosmológicas, entendiendo que la razón es la que nos guía. La razón es la que permite el progreso de la ciencia y del conocimiento. Y bueno, y entonces regresamos a un nuevo ejemplo de cómo Popper cree en que es la teoría la que nos guía y cómo la crítica, el racionalismo crítico en el fondo, es la que sirve de garantía para el progreso de la ciencia. Y retoma ideas de Tales de Mileto, ¿no? Sucede que Tales, al preguntarse por la existencia del mundo como tal, va a teorizar y dirá, miren, fíjense que la Tierra no está sostenida por nada, es como un barco que flota sobre el agua, y cuando hay terremotos es porque el agua la ha sacudido. Dice Popper, miren, desde luego que Tales en la realidad vio cómo el agua se desplazaba cuando había terremotos, y él entendió, pues, y teorizó de que, miren, la Tierra no está suspendida o soportada por nada, sino que más bien descansa sobre el agua, como un barco. Es la teoría lo que llevó a Tales a plantear esa idea. No había ningún argumento observacional que le sustentara. No fue la observación la que guió el desarrollo del conocimiento. Más bien,
fue la razón propiamente. Así encontramos también a Anaximandro. ¿Qué dirá Anaximandro? Bueno, va a plantear la idea de que en efecto la Tierra no está sostenida por nada. Es como un tambor que está a igual distancia de todas. Es decir, estos autores, estos filósofos no tienen ningún respaldo empírico, no hay observación que respalde sus teorías y que han servido de base para el desarrollo de la ciencia. Ahora sabemos que el mundo, el planeta, la Tierra no está sostenido sobre nada. Y quien dirá, mire, hay teorizaciones antiguas sobre esto, sin ningún respaldo observacional. La ciencia no descansa en consecuencia de observaciones. No es la teoría el cúmulo de observaciones, sino que es la teoría la que ha permitido, la que ha guiado el conocimiento a la ciencia.